Bien, hace un tiempo estuve leyendo y estuve aprendiendo acerca de un concepto, de una palabra que me tomó tiempo terminar de comprenderlo y como que cada vez lo voy comprendiendo más, y es la palabra cosmovisión. ¿Sí? No sé si alguna vez escuchaste hablar de esta palabra, capaz que me escuchaste en alguna prédica anterior porque algunas veces he predicado de esto. Cosmovisión. La palabra en inglés es worldview, que traducido sería mirar el mundo, ¿sí? Y es sinónimo también de la palabra mentalidad o forma de pensar. ¿Qué es la cosmovisión? No sé si tenemos ahí, Meli, la primera placa, la primera imagen, que es la de tratar de definir un poco qué es la cosmovisión. Pero la cosmovisión es una imagen o figura de la existencia, de la realidad que se hace una persona. Ahí está, la forma en la que una persona, cultura o sociedad percibe la realidad o el mundo. ¿Sabés que hay un ejemplo de una historia que sucedió? Una enfermera estadounidense fue a dar un curso de enfermería al África. Ahí tenemos, creo que otra imagen. Fue a dar un curso a enfermeras practicantes del África sobre microbiología y unas cuestiones. Y estuvo un par de meses dando esta capacitación, enseñándoles sobre virus, sobre bacterias, cómo se enfermaban las personas, cómo tratarlas y algunas cuestiones así. Después de terminar el curso dio un examen esta enfermera y casi la mayoría, creo que prácticamente todas las estudiantes aprobaron el examen, o sea, fue un éxito, ¿sí? Pero al terminar, ya estaba terminando el curso, esta enfermera ya se volvía. Una de las practicantes, enfermeras africanas, le levanta la mano y le dice, profe, muy lindo todo lo que usted nos enseñó, la verdad que espectacular, hemos aprendido un montón, pero ¿quiere que le digamos cómo realmente las personas se enferman acá en África? Y la enfermera quedó, ¿de qué me perdí? O sea, a ver, explícamelo, ¿cómo se enferman? Nosotros entendemos todo lo que usted nos enseñó, pero esa es la forma en la que ustedes, los blancos o los occidentales, creen que vienen las enfermedades. Pero nosotros sabemos que acá hay hadas y hay brujas que vienen durante la noche y muerden a las personas y ahí las personas se enferman. O sea, esa es la verdad. Entonces, ¿qué fue? Y la enfermera se quedó 3 meses de mi vida dando un curso para que me salgan con... Y encima aprobaron, o sea, no es que no habían aprobado. Ahora, ¿se entiende cómo son las mentalidades? ¿Cómo es la cosmovisión? Ellas se entendieron de virus, de bacterias, lo entendieron todo muy lindo, pero eso es una teoría. O sea, nuestra cosmovisión es otra. Entonces, las cosmovisiones son parte muy interna de nosotros, al punto de que a veces no nos preguntamos de dónde viene, no nos preguntamos por qué. Pero quiero que tengamos esto en mente. La manera en la que nosotros interpretamos el mundo, la manera en la que nosotros interpretamos lo que nos rodea, ¿sí? Ahora, te quiero hacer un par de preguntas. Y no es mi intención en esta noche entrar en debates teológicos ni meterme en cosas complicadas ni complejas, pero sí te quiero preguntar algo. ¿Cómo pensás que va a ser el futuro de la humanidad, del planeta Tierra, del ser humano? ¿Cómo pensás que...? No me respondas, pensalo vos. ¿Cómo te imaginás vos el futuro? ¿Cuál crees que es tu cosmovisión, tu manera de interpretar el futuro de la humanidad, del planeta Tierra? ¿Qué visión tenés sobre el fin del mundo? No sé, ¿tenés la otra imagen ahí, Meli? Algunos se imaginan el mundo volando por los aires. Viene Thanos, chasquea los dedos y se muere la mitad de... ¿No? ¿No es bíblico eso? No. Ah, ok. Después juntan las gemas del infinito y reviven a la otra mitad. ¿Cómo te imaginas el fin del mundo? ¿Va a explotar? ¿Va a caer un meteorito? No sé. Se va a pudrir todo, va a haber guerras, terremotos. ¿Cómo te imaginas el fin del mundo, no? Dejemos esa pregunta ahí pendiente. Pero dejando esas cuestiones ahí pendientes, quiero entrar en tema de lo que te quiero hablar hoy, ¿sí? Hoy quiero hablarte acerca de el reino de los cielos. El reino de Dios, ¿sí? Y vamos con el primer versículo. En Mateo 4, versículo 17, Jesús comenzó su ministerio acá en la tierra. Y Jesús comenzó su ministerio de la siguiente manera. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca o se ha acercado. O sea, lo que Jesús quiso decir ahí no es que estaba próximo a venir, sino que está cerca como diciendo, está acá. El reino de los cielos ha llegado, dice otra versión. Arrepiéntanse y vuelvan a Dios. ¿Por qué? Porque el reino ha llegado, ¿sí?
Entonces, fíjense en la importancia que tiene esta frase o este concepto, reino de los cielos, en la Biblia, que Jesús comenzó su ministerio hablando del reino. Jesús se pasó sus 3 años y medio de enseñanza hablando acerca del reino. Yo me puse a contar la cantidad de parábolas. Ustedes saben que Jesús enseñaba usando parábolas, usando historias, que no se sabe si eran verdad o no, era una historia con una enseñanza, eso es una parábola. Jesús usó alrededor de 30 parábolas en todo su ministerio y todas esas parábolas hablaban del reino de los cielos. Y es más, te leo en Hechos capítulo 1, versículo 3, después de que Jesús murió, resucitó y volvió a los cielos, sigue la historia de la iglesia. Hechos dice así: durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. O sea, Jesús empezó su ministerio predicando sobre el reino. Estuvo 3 años y medio tratando de que la gente entienda acerca del reino. Murió, resucitó, se les apareció y después la Biblia dice que estuvo 40 días más hablándoles acerca de el reino. Ahora, evidentemente era importante el reino. Evidentemente era un tema central y entender lo que es el reino de los cielos hoy para nosotros como sus hijos es vital. Y acá sí les pregunto, y contéstenme, ¿qué es el reino? ¿A qué se refiere Jesús con el reino de los cielos? Cuando hablamos de el reino de los cielos o el reino de Jesucristo o el reino de Dios, explícamelo. Nunca pisé una iglesia, no tengo ni idea, no conozco la palabra, una persona totalmente nueva. ¿Cómo le explicás qué es el reino? ¿Qué es un reino? Sacale la frase de los cielos. ¿Qué es un reino? Ah, está. Una forma de gobierno. ¿Sí? Una forma de gobierno en la que una persona tiene la autoridad. Una persona dice cómo se vive. Una persona es la que maneja las leyes y es más, el reino, el rey, es propietario de todo el reino. Entonces, un reino es una forma de gobierno. Entonces, el reino de Dios, ¿qué será? Forma de gobierno de Dios. Ahí está. El reino es el gobierno de Dios. Arriba tenemos la realidad del cielo y abajo tenemos la realidad de la tierra. Pero el jardín del Edén era una intersección entre ambas realidades. La realidad del cielo, donde estaba Dios, donde estaban los ángeles, donde estaba su gobierno, ¿sí?, sus leyes, su cultura, en un momento tocó con la tierra. Y lo que está en el centro ahí verde era el jardín del Edén. En el jardín del Edén coexistían en simultáneo la realidad de la tierra con la realidad del cielo. Eso fue lo que Dios creó, ¿sí? El miércoles pasado Santi nos predicó en un culto de líderes. Si no lo escucharon, líderes, les recomiendo la prédica del miércoles pasado, porque fue una animalada. Y Santi nos decía, el ser humano en el jardín del Edén de golpe iba caminando, se cruzaba con un chancho, pero seguía caminando y se cruzaba con un ángel. Iba caminando y se cruzaba con un perro, y seguía caminando y se cruzaba con un serafín. No sé si me entendés. ¿Por qué? Porque estaban las dos realidades. Ese es el reino de los cielos. Ese es el gobierno de Dios. Eso es lo que Dios estableció. Ahora, la realidad del reino es que es toda la plenitud del cielo en unión e interacción con la realidad de la tierra. En la tierra como en el cielo. ¿Vieron cuando Jesús nos enseñó a orar? Nuestra oración tenía que ser: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Esa oración lo que busca es restaurar lo que sucedía en el jardín del Edén. La idea de Dios es que este puntito, ¿sí?, se extendiera por toda la tierra. Que el ser humano en el jardín del Edén tironearan, trayeran la realidad del cielo para que inundara toda la tierra. ¿Pero qué fue lo que pasó? Fallaron, pecaron, ¿sí?, y esa interacción se cortó. ¿Se entiende? Ahora, Dios después intentó muchísimas veces volver a instalar su reino, instalar la realidad del cielo acá en la tierra. Y no pudo. Lo intentó con Noé, pero después la humanidad volvió a pecar. Lo intentó con Abraham, lo intentó con el pueblo de Israel, hasta que vino Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino, como te comentaba, empezó diciendo: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos
volvió. ¿Y dónde está? Acá está, decía Jesús. Lo tengo acá adentro. Jesús trajo el reino a la tierra, en Él. Él trajo el reino. Él lo instaló. ¿Sí? Ahora vamos a seguir viendo un poco esto. Ahora, Jesús vino a establecer el reino en la tierra y Jesús dijo cómo iba a ser el crecimiento de su reino. Ese reino se iba a extender. Y Jesús describió cómo iba a ser ese proceso usando dos parábolas que están en Lucas 13, capítulo 18 y 20. Jesús enseñando sobre el reino dijo así. Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Ahí está. Es como una pequeña semilla de mostaza muy chiquitita que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol. Y los pájaros hacen nidos en sus ramas. También preguntó, ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. ¿Escucharon hablar alguna vez de esas dos parábolas, de esas dos historias? Jesús habló de la semilla de mostaza, una semilla chiquitita que se transforma en un árbol. Y habló de la levadura, que se pone un poquitito de levadura y la levadura termina impregnando toda la masa. Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos quiso enseñar con estas dos ilustraciones? Nos quiso enseñar dos cosas sobre el reino. El reino crece gradualmente. Va creciendo. ¿Sí? No es que viene pum así de golpe. No, el reino crece gradualmente. Y por otro lado, el reino va a afectar todo el mundo. Así como la levadura impregna toda la masa, el reino va a impregnar todo el mundo. Vamos rápido, sigamos hablando acerca del futuro del reino. En Hebreos capítulo 10, versículo 12, Hebreos está hablando de Jesús también. Y dice así, Hebreos capítulo 10, del 12 al 13 dice, pero nuestro sumo sacerdote, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Está con las dos S mayúsculas, está hablando de Jesucristo. Nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego, ¿qué dice? Se sentó en el lugar de honor, ¿a dónde? Entonces, ¿dónde está Jesús ahora? Está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Versículo 13. Allí, ¿qué dice? ¿Más fuerte? Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está esperando, sentado en el trono de rey, hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. ¿Sí? ¿Y quién tiene que humillar a sus enemigos y ponerlo por debajo de sus pies? La iglesia que está avanzando y que las puertas del infierno no pueden resistir el avance de la iglesia. Nosotros, los hijos de Dios, estamos poniendo a los enemigos debajo de los pies del rey. Nosotros estamos aplastando la muerte, aplastando las adicciones, aplastando la enfermedad, aplastando el desánimo, a la pobreza, aplastando a todos los enemigos de Jesucristo y los estamos poniendo debajo de sus pies. Y Él está... Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de nuestro rol. Nuestro rol en el reino de los cielos. Primera de Pedro 2:9. Va muy rápido con estos versículos. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Qué somos? Tiburones, no. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pocos versículos en la Biblia responden tan rápidamente las dos preguntas fundamentales de nuestra existencia. ¿Quién soy y para qué estoy en la tierra? ¿Quién soy? Soy hijo de Dios. Soy parte de un reino de sacerdotes. Soy nación santa. Soy linaje escogido. No soy cualquier cosa. ¿Y para qué estoy en la tierra? Para proclamar las grandezas de mi Dios. Para proclamarle al mundo que hay un rey que está vivo, que hay un rey que nos ama, para proclamarle al mundo que hay una vida hermosa que se puede vivir, que hay un futuro de gloria que nos está esperando. Para eso estamos en la tierra.